La economía de Corea del Norte creció un 3,1% el año pasado. La alianza que ha forjado con Rusia está empezando a dar sus frutos. Ahora, imaginad lo que pasa cuando el tirano más desquiciado del mundo entero vuelve a tener dinero. Pues esto. Con la caída de la Unión Soviética, el régimen norcoreano parecía que llegaba a su fin. Su fundador había muerto y el país estaba destrozado. El sistema de distribución público colapsó. Testigos afirman haber visto montañas de cadáveres en las calles. Las inundaciones y la hambruna mataron a millones de norcoreanos. Sin embargo, el régimen no solo sobrevivió, sino que... Corea del Norte anunció hoy que ha realizado su primera prueba con una bomba nuclear. ¿Cómo? 잠실 그것이 말하자면 모든 경제 부문의 각 수많은 회사와 공장들 수천 개를 경영하고 관리해서 외화를 만들어내는 북한에서 오직 외화 수입을 위해서 돌아가는 Corea del Norte ha enviado trabajadores a todo el mundo, al parecer hasta 150,000. 그리고 지금 그 월급을 왜 안 주냐 또 뭐 두 달 지나 물어봐도 하는 소리는 그거예요. 당에서 월급을 주라는 지시가 없습니다. 그래요. 그러면 북한에서 당이라는 건 뭐냐면은 que Corea del Norte habría robado hasta 721 millones de dólares con... Hambrunas, sanciones, da igual lo que pase, el régimen sobrevive y ahora está en su mejor momento. Vladimir Putin y Kim Jong-un sellan su alianza con la firma de un acuerdo de asociación para ampliar su cooperación económica y militar y consolidar un frente unido contra Washington. Corea del Norte ha pasado de esto... Alrededor de 260 globos con basura y excrementos fueron lanzados este miércoles desde Corea del Norte hacia la vecina en el sur. A esto. Kim Jong-un supervisó el traslado de 250 lanzamisiles balísticos a unidades militares en la frontera sur. ¿Estamos viendo el resurgir del régimen? Durante años, el régimen norcoreano era como la Cuba de Asia. Solo salía en primer plano cuando encarcelaban a algún occidental, Kim Jong-un se ponía enfermo o le daba por lanzar globos con bolsas de mierda a Corea del Sur. Alrededor de 260 globos con basura y excrementos fueron lanzados este miércoles desde Corea del Norte hacia la vecina en el sur. Sí, esta primavera Corea del Norte lanzó bolsas con mierda. O sea, con excrementos humanos a Corea del Sur. ¿Cuál era el objetivo? No lo sé, pero meses más tarde hemos pasado de las bolsitas de mierda a esto otro. El líder norcoreano supervisó el traslado de 250 lanzamisiles balísticos a unidades militares en la frontera sur. A que esto no hace tanta gracia. Corea del Norte vuelve a enseñar los dientes. ¿Y por qué precisamente ahora? La respuesta es simple, Rusia. Os lo dije hace meses, la alianza entre Putin y Kim Jong-un no es ninguna broma. Pero, ¿qué puede aportar Corea del Norte a Rusia? Hablamos de un país que tiene un PIB equiparable a superpotencias como el Congo. Sin embargo, según estimaciones de la CIA, gastan entre un 20 y un 30% de toda su economía en armamento. ¿Son armas modernas? Pues no, pero son proyectiles que los puedes meter en un obús y explotan. Bueno, vale, no explotan todos, los controles de calidad en este país son inexistentes, pero Putin necesita millones de proyectiles, y Kim Jong-un tiene todos los que quieras, así que por primera vez en años, Corea del Norte tiene algo que vender, y esto es un problema para todos, pero... ¿hasta qué punto esta alianza entre Putin y Kim Jong-un tiene fecha de caducidad? ¿De verdad estamos ante el resurgir de Corea del Norte? Y lo que es más importante, aparte de Rusia, ¿de qué vive este país? ¿Cómo es posible que, siendo tan pobres, puedan tener bombas nucleares? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Y antes de continuar, me gustaría aprovechar para dirigirme a todos los que me seguís desde Latinoamérica para comentaros una cosa importante. Si estás aquí, es porque te gusta la geopolítica, te gusta conocer el mundo donde vives y te interesa saber cómo estas cosas pueden afectar a tus finanzas personales. No importa en qué país latinoamericano estés viendo esto, hoy te traigo una solución importante si estás preocupado por tus ahorros y por la pérdida de poder adquisitivo que la inflación está provocando en tu país. La solución se llama XTB y tiene más de 1 millón de clientes en todo el mundo y te va a permitir invertir de forma muy sencilla. Para todos aquellos que todavía no lo conozcáis, XTB es una app en donde puedes comprar acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. También puedes crear tus propios planes de inversión y todo esto a través de un broker totalmente regulado y con oficinas en Chile, Perú y México. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que conozcas todos los detalles. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Corea del Norte es el país más feminista del mundo. Sí,
Habéis oído bien. De hecho, han logrado la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, tanto en derechos como en obligaciones. Tienen todos lo mismo, es decir, nada. De hecho, ahora mismo están sufriendo otra crisis alimentaria, o como lo llaman en Corea del Norte, lunes por la tarde. La escasez de alimentos en Corea del Norte está a punto de dar un giro mortal a peor, según los expertos. No importa cuando escuches esto, en Corea del Norte siempre falta comida, salvo que seas Kim Jong-un. En ese caso, la comida más bien sobra. Da igual si hay sanciones o no. Por ejemplo, en los años 90, el hambre llegó a matar entre 300.000 y 2 millones de personas. Fue algo así como el periodo especial cubano versión K-pop. Y en ese caso, todavía no les habían impuesto las sanciones por el programa nuclear. Pensadlo así. A diferencia de otras dictaduras, como Venezuela, Corea del Norte no tiene recursos naturales que exportar. Y como buen paraíso comunista, tampoco son capaces de producir nada de valor. Bueno, sí, en realidad hay un mercado en el que son los líderes mundiales, y no es ninguna broma. Atentos. Corea del Norte no tiene mucho que el mundo quiera comprar, pero una exportación de gran éxito ha sido su arte. Lawrence Pollard, de la BBC, analiza la insólita historia de la influencia cultural norcoreana y su éxito en África en particular. A que esta no os la veáis venir, ¿verdad? Pues sí, Corea del Norte es una potencia artística, aunque solamente en un tipo de arte muy concreto. Estatuas gigantes de bronce, algo así como estatuas de la libertad, pero al revés, estatuas de la tiranía. Y esto no es ninguna broma, lo digo en serio, pensadlo así. No hay ningún otro país con semejante culto a los líderes. Por lo visto, tienen estatuas gigantes por todo el país. Estatuas de la familia Kim, por supuesto, pero también monumentos al ejército, monumentos al juche, monumentos al comunismo, monumentos al soldado desconocido, monumentos de todo tipo. Y el taller que hace estas estatuas se llama el Estudio Mansudae y tiene unos 4.000 trabajadores porque demanda no les falta, y por tanto pueden exportar también, y resulta que no hay ningún dictador africano que no les haya hecho ningún pedido. Bueno, a lo mejor incluso en Venezuela también hay alguna escultura, así que si algún día vais por Senegal o por Mozambique, o no sé si también en Venezuela, y veis una estatua gigante de bronce de un dictador, probablemente está hecha en Corea del Norte. Pero ahora, imaginad cómo será el resto de la economía para que este sector, que no me vais a negar que es un nicho, sea una de sus principales exportaciones. Vamos, que Corea del Norte, aparte de ser una de las peores tiranías de la historia, es muy pobre. Creo que nadie se va a sorprender por escuchar esto. Sin embargo, ahora están exportando armas a Rusia. Y no sé si os acordáis, pero antes de la guerra de Ucrania, Rusia era el segundo exportador de armas del mundo. La pregunta es, ¿cómo es posible que uno de los países más pobres y subdesarrollados del planeta pueda permitirse tanto armamento? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La Oficina 39. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Vale, la última semana no hemos sacado vídeo porque estaba enfermo, creo que todavía se me nota en la voz, pero lo normal es que publiquemos todas las semanas, así que si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro y de sarcasmo, este es vuestro sitio. Suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Tras la guerra de Corea, en 1953, el régimen de Kim Il-sung hizo el clásico milagro socialista. Entre 1953 y 1960 la renta del país se cuadriplicó. Digo clásico milagro socialista porque es bastante habitual que en las dictaduras comunistas o socialistas en los primeros años crezcan muchísimo. Además, en el caso de Corea del Norte, este crecimiento venía por las ayudas de la Unión Soviética y de la China de Mao. Sin embargo, con la muerte de Stalin, el hombre que había puesto a Kim Il-sung en el puesto, las tensiones con la Unión Soviética empezaron a incrementarse, porque tanto Kim Il-sung como Mao se opusieron a la desestalinización que proponía el sucesor de Stalin, es decir, Nikita Khrushchev. Pero Kim Il-sung tampoco se terminaba de alinear con el maoísmo. En su lugar, creó su propia ideología, el llamado Juche. Esto era una mezcla de socialismo, nacionalismo, autarquía, monarquía divina y Songun. Y diréis, ¿qué es esto del Songun? Pues el resumen es, el ejército es la primera prioridad, ya sabéis. El poder político surge del cañón de un arma, Mao Zedong. Kim Il-sung supo jugar a dos bandas. Con la tecnología y el petróleo que le daba la Unión Soviética consiguió hacer crecer su sector industrial. De hecho, durante años, el norte, o sea, Corea del Norte, era más rica que Corea del Sur. Sin embargo, en la década de los años 70, tanto la Unión Soviética como China ya no eran lo que él recordaba. La China de Deng Xiaoping se estaba abriendo al comercio con Occidente, mientras que la Unión Soviética se había vuelto muy blanda bajo estándares norcoreanos. El régimen Juche no quería oír absolutamente nada que tuviera que ver con reformas, así que sin ayuda internacional buscaron nuevas formas de financiarse y así es como nació la Oficina 39. Esta oficina se creó en los años 70 y es el secreto mejor guardado del régimen. Y diréis, ¿qué hace esta oficina?
Pues dejemos que lo explique un extrabajador. La Oficina 39 administra y dirige todas las actividades económicas de miles de empresas y fábricas que se crearon para financiar al régimen y, de hecho, desde más allá de las fronteras. Básicamente es la versión norcoreana de la camorra napolitana o de la mafia siciliana. Maneja todo tipo de negocios, legales o ilegales, y sus tentáculos llegan a todo el mundo. Su objetivo es bastante simple: conseguir dinero de donde sea para mantener a la familia Kim. Es el pilar de lo que llaman la economía de la corte. Todo el dinero que recaudan va a parar al líder, y es el líder, en este caso Kim Jong-un, el que decide dónde invertirlo. Y alguno dirá: pero Fonseca, ¿no decías que Corea del Norte no tiene nada que vender al mundo, aparte de estatuas de dictadores y municiones de cuando había dos Alemanias? Pues sí, tenéis razón. Cuando cayó el bloque del Este, la economía norcoreana se fue con él. Sus principales socios comerciales desaparecieron y la industria se caía a pedazos mientras el Estado entraba en bancarrota y el pueblo sufría una hambruna que mató a millones de norcoreanos. Sin embargo, no solo sobrevivió el régimen, sino que los Kim siguen en el poder. ¿Cómo? Pues aquí es donde entra la dichosa Oficina 39. Si consideramos al petróleo el corazón del régimen chavista, el corazón del régimen norcoreano son los propios norcoreanos. Literalmente. En gran parte sin el conocimiento de la comunidad internacional, Corea del Norte ha enviado trabajadores a todo el mundo, al parecer hasta 150.000. Ahí lo tenéis. Corea del Norte ha copiado a Cuba haciendo de la esclavitud uno de sus salvavidas económicos, pero en comparación, las misiones médicas de Fidel Castro parecen un Erasmus. El régimen de Kim Jong-un manda hombres y mujeres a trabajar en todo tipo de tareas, desde obras a pleno sol en Kuwait a centros de fisioterapia en Mongolia, pasando por construcciones de edificios en Polonia. Dicen que hay trabajadores norcoreanos desplegados en todo el mundo, incluso en la Unión Europea, en Polonia. Aquí nos encontramos con brigadas de trabajo de Corea del Norte. Se les prometió buenos salarios y condiciones de trabajo, para luego ser tratados como esclavos. Y cuando digo que son tratados como esclavos, lo digo literalmente, porque trabajan a destajo y no cobran ni un solo duro, porque la Oficina 39 se queda con todos sus sueldos. Así es como el régimen gana todos los años unos 1.000 millones de dólares. Y diréis, ¿es mucho dinero? Pues por supuesto que no. Pero esto es Corea del Norte, un país miserable. Todo el mundo trabaja para el Estado y el Estado no tiene que pagar sueldos. Así que esos 1.000 millones de dólares dan para mucho. Y diréis, ¿pero cómo es posible que nadie se escape de este sistema? Pues muy fácil. Para marcharse había que estar casado y tener un hijo. Sin hijos no te dejaban salir. Si tienes familia y te escapas, ya te puedes imaginar de lo que les va a pasar. Así que estos trabajadores norcoreanos terminan durmiendo en su mismo lugar de trabajo bajo la constante vigilancia de sus propios compañeros, pasando años enteros sin poder ver a sus familiares. Pero ojo, porque aunque la economía de Corea del Norte sea una de las más planificadas del planeta, la Oficina 39 es algo así como el Silicon Valley versión Juche. Está llena de emprendedores. Cada grupo, por así decirlo, funciona de manera independiente. Mientras le pagues a la oficina la cuota correspondiente, tienes una patente de corso para emprender todo tipo de negocios, tanto legales como ilegales. Y además, pues también hay que decirlo, te puedes incluso sacar un dinerillo. Los superiores de los empleados se quedan con gran parte de los salarios. Digamos que los jefes consiguen un contrato de 10 millones. A los gerentes nos hablaban de 7 millones y nosotros a los capataces de 5. Incluso así podemos enviar al régimen nuestra cuota obligatoria. Además, el abuelo de Kim fue todo un visionario, porque en los años 80 decidió formar a los mejores estudiantes de matemáticas en programación informática, y así es como se hizo con un ejército de hackers de fama mundial. Y con la revolución de Internet, estos hackers son más rentables que nunca. El FBI afirma que delincuentes norcoreanos robaron más de 600 millones de dólares en criptodivisas en un solo hackeo. El país es la versión coreana de la familia Corleone. Se dedican a la venta de drogas, de armas, trata de personas y luego, por supuesto, también tienen negocios normales como restaurantes. Sí, restaurantes. Por lo visto, Corea del Norte tiene una cadena de restaurantes que además está establecida por toda Asia y que se llama Pyongyang. Tienen más de 130 establecimientos, principalmente en China. Si alguien ha comido en alguno de estos restaurantes, por favor que lo ponga en los comentarios. Es decir, que parece irónico, pero es así. El país más comunista del mundo se financia haciendo negocios al más puro estilo capitalismo salvaje en el resto del planeta. Y sí, entre estos negocios también está el de la droga.
La producción de drogas en la Corea del Norte de Kim Jong-il alcanzó su punto máximo durante la Marcha Ardua. En ese momento el departamento operativo se quedó sin fondos revolucionarios para el líder supremo. Después de ser asignado a la tarea, traje a 3 extranjeros a Corea del Norte, construí una base de producción en el centro de capacitación de la oficina de enlace 715 del Partido de los Trabajadores y produje drogas. Entrevista a Kim Kuk-song, desertor norcoreano, en la BBC. Como sabéis, el narcotráfico es una de las actividades más rentables del mundo. Se estima que representa el 1,5% del PIB mundial. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo Nicolás Maduro utiliza la cocaína para mantenerse en el poder. Y como no podía ser de otra manera, Corea del Norte también le ha echado mano a este negocio. ¿Que no tenemos petróleo? No hay problema, plantamos opio. ¿No podemos cocinar pollo frito? No pasa nada, cocinamos meta. El problema en este caso es que la familia Kim podrá tener a los mejores hackers del mundo, pero analistas del mercado, bastante pocos. En 2019, las incautaciones de metanfetamina nociva en Asia Oriental y Sudoriental alcanzaron las 140 toneladas y la gran mayoría se produjo en el estado de Shan de Myanmar, justo al lado de la frontera con Tailandia. Con el aumento de la producción en Myanmar, sus fronteras con Tailandia y Laos se han convertido en uno de los puntos de tráfico de drogas más importantes del mundo. Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Es curioso, pero el peor enemigo para el cártel de los Kim no es la DEA de Estados Unidos, sino la libre competencia. Esto que veis aquí es el llamado Triángulo Dorado, el área fronteriza entre Birmania, Laos y Tailandia. Históricamente es una de las mayores fuentes de opio del planeta y además es de mejor calidad. En los últimos años también se han lanzado a la producción de metanfetamina. Vamos, que para Corea del Norte competir con esta zona sería como si Alemania quisiera competir con España en la producción de aceite de oliva. Además, los narcos norcoreanos tienen mucho que aprender de los latinoamericanos. Aquí no usan narcosubmarinos ni nada parecido. En este caso utilizan a sus propios diplomáticos. Corea del Norte ordenó a sus diplomáticos en varias embajadas extranjeras, incluida al menos una en Europa del Este, que vendieran drogas ilegales en la calle. Los diplomáticos, según un desertor que habló con la inteligencia surcoreana, fueron enviados al extranjero con 20 kilos de droga cada uno y se les dijo que recaudaran $300.000 con las ventas. En resumen, que las actividades ilegales de Kim le dan para sostener su programa militar, eso sí, a duras penas. Y aquí es cuando entran las sanciones internacionales, porque sí, Corea del Norte es uno de los países más sancionados del mundo, pero esto no siempre ha sido así. De hecho, las sanciones contra Corea del Norte son bastante más recientes de lo que muchos os podríais imaginar. Ahora mismo lo vamos a ver. El gran paria internacional. Tenemos que remontarnos al año 1985, cuando se firmó uno de los tratados de no proliferación nuclear más importantes de la historia. Curiosamente, el por entonces líder supremo de Corea del Norte, Kim Il-sung, el abuelo del actual Kim, firmó este tratado. Sin embargo, su hijo, Kim Jong-il, en el año 2003 lo rompió, y entonces pasó lo siguiente. El 9 de octubre de 2006, la Corea del Norte de Kim Jong-il demostró al mundo su capacidad armamentística con su primera prueba nuclear subterránea mediante la detonación de un dispositivo basado en plutonio 47 con un rendimiento estimado de entre 0,2 y 1 kilotón. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el ensayo. Hay que reconocer que el programa nuclear de Corea del Norte fue un auténtico milagro, porque a diferencia de lo que podríamos pensar, ni la China de Mao ni la Unión Soviética le prestaron ayuda en el desarrollo de sus bombas nucleares. Y diréis, ¿por qué? Pues porque la Unión Soviética ya había ayudado a China a desarrollar sus bombas nucleares y poco después China acabó medio peleándose con la Unión Soviética. De hecho, llegaron a tener algunos enfrentamientos en la frontera. Conclusión: aprende la lección. No ayudes a nadie a tener bombas nucleares, que por muy amigos que sean ahora, no sabes lo que puede pasar en el futuro. Sin embargo, entrar en el club nuclear encaja a la perfección con la doctrina Juche. Ya sabéis, autosuficiencia y poder militar. ¿Cómo consiguieron la tecnología los norcoreanos? Pues gracias al espionaje y al mercado negro. Es decir, por un lado copiaron elementos soviéticos, pero también parte de su programa se debe a un traficante de armas pakistaní. Ya veis que Corea del Norte le debe muchísimo al mercado negro, incluido su mismísimo programa nuclear. Conclusión: Corea del Norte entró en el club nuclear, sí, pero también hay que reconocer que son los que tienen el arsenal más obsoleto y el más pequeño. Como veis, Corea del Norte es el país con menos cabezas nucleares de todo el club. Eso sí, su programa nuclear también ha sido uno de los más baratos. En total se han gastado entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Es decir, entre 1 y 3 años de ingresos de la Oficina 39. El problema es que entrar en este club les ha salido mucho más caro que todo eso. ¿Por qué? Pues atentos. La ONU impone por unanimidad sanciones a Corea del Norte. Exacto, una de las pocas veces donde toda la ONU, incluida China, Rusia y Estados Unidos, se puso de acuerdo en algo, fue en sancionar a Corea del Norte. Ahora bien, hasta el año 2006, este país estaba libre de sanciones. ¿Cómo os quedáis?
Pero en vez de intentar mejorar la vida de sus ciudadanos, el régimen siguió empeñado en que el ejército era lo primero, y como sabían que no podían competir en tanques, aviones o cualquier cosa que necesitase de mucha tecnología, fueron a por lo fácil, las bombas nucleares, que, por sorprendente que parezca, son más sencillas de desarrollar que otras cosas como un misil balístico intercontinental o incluso algunos drones como los que vemos en Israel. Y por eso, ni las sanciones ni los intentos de negociar por parte de China sirvieron para nada. Corea quería sus bombas a cualquier precio, aunque eso supusiera que su gente se muriese de hambre. Y así estaban las cosas, hasta que en el año 2011 aparece un rayo de esperanza. ¿Por qué? Pues porque Kim Jong-il se muere y le sucede su hijo. Y ya sé lo que me vais a decir todos en este momento. Fonseca, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo puedes decir que Kim Jong-un era un rayo de esperanza? A ver, hasta ese entonces apenas se sabía nada de este personaje. Lo único que se conocía era que tenía 28 años y que había estudiado en Suiza. La comunidad internacional lo vio en aquel momento como el Deng Xiaoping coreano que iba a reformar el régimen. Y diréis, ¿acertaron? Pues en parte sí, porque el nuevo Kim dejó a un lado la doctrina Songun, esa que prioriza el ejército por encima de todo, e impuso la suya propia, el llamado Byung-jin, una copia norcoreana del modelo chino. ¿Y en qué consistía? Pues en un intento de liberalizar la economía, pero manteniendo el modelo político. Cuesta creerlo, pero el primer objetivo de Kim Jong-un era abrir la economía. De hecho, legalizó algunos mercados negros dentro del país, incluso se abrió a la inversión extranjera, dio más autonomía a las empresas públicas y hasta incluso llegó a abrir zonas económicas especiales y zonas de turismo para atraer a la inversión extranjera de todo el mundo, principalmente de China. Su objetivo era darle mayor prosperidad a su pueblo y alguno estará pensando ahora, pero ¿quién en su sano juicio invertiría en Corea del Norte? Pues... Otros países también están interesados. Empresas alemanas, rusas, indias y tailandesas ya están negociando con Corea del Norte. Asimismo, hay informes del interés australiano por la minería y de la participación británica en las finanzas. Por extraño que parezca, esta jugada fue todo un éxito para Kim Jong-un. En el año 2016, el PIB creció un 3,9%. El mundo había visto la explosión económica de China y ahora no quería perder el tren norcoreano. La gente deseaba que se quitasen las sanciones para poder invertir. Tenían tierras raras, minerales y hasta incluso oro. El problema era que se tenía que construir todo desde cero. Aún así, pensaban que el nuevo líder había dejado a un lado el programa nuclear para poderse centrar en los negocios. Vamos, si hasta había estudiado en Suiza, pocas academias militares hay por ahí. Sin embargo... Estados Unidos y China deciden imponer nuevas sanciones a Corea del Norte. Ambas potencias han llegado a un acuerdo para sancionar al país asiático por sus últimas pruebas nucleares y balísticas. El régimen de Kim Jong-un llevó a cabo el pasado mes de enero un ensayo con una bomba de hidrógeno. La euforia por invertir en Corea del Norte se esfumó. Kim había aprovechado el crecimiento económico para impulsar aún más el programa nuclear que había empezado su padre. Y por si quedaban dudas de sus intenciones... Corea del Norte lanza un misil balístico de medio alcance al mar de Japón. El disparo llega en vísperas de la cumbre en Florida entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping. Esto ya son palabras mayores, porque una cosa es hacer pruebas nucleares en tu casa y otra probar tus misiles con Japón. Estas sanciones fueron aún más duras. Le prohibieron venderle gas al régimen y limitaron la compra de petróleo, pero lo peor para Kim estaba por llegar, porque antes de la guerra de Ucrania, China representaba más de un 90% de las importaciones norcoreanas. En 2018, China ya le cortó el grifo. Pasaron de 3.500 millones de dólares en 2017 a, después de ese año, 2.500 millones de dólares, o sea, casi un 30% menos. China es algo así como la madre estricta de Corea del Norte. Aunque Kim sea un tarado que va lanzando misiles en el patio de casa, China le sigue manteniendo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque si hay algo más peligroso que Corea del Norte, es Corea del Norte al borde de implosionar. Así que su ayuda se limita a darle una especie de ingreso mínimo vital y amenazar con quitárselo cuando se porta mal. Vamos, que Kim estaba castigado. Pero justo llegó Trump para negociar y fue un auténtico fracaso. Y encima ocurrió la pandemia del COVID que dejó al país aún más tocado. La gente ya se había olvidado de Corea del Norte. Kim estaba solo, nadie le entendía. El país se había ganado un total de 52 sanciones internacionales que lo hacían imposible comerciar. En 2020, el PIB per cápita apenas llegaba a los $1.000. Era más pobre incluso que Etiopía. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, algo cambió. Mi amigo Putin.
No hay nada peor que los tiempos difíciles para recordar a los viejos amigos, sobre todo cuando necesitas pedir favores. Lo que Putin pensaba que iba a ser una operación militar especial como la de Crimea, con las tropas rusas desfilando y los ucranianos rindiéndose, se había convertido en una guerra total. Y claro, después del batacazo inicial, con las columnas rusas arrasadas a las puertas de Kiev, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Como ya hemos visto, China se ha puesto de perfil con Rusia. Sí, cierto que en lo que a negocios se refiere, están encantados de ganar dinero con los rusos, incluso de vender algún arma por ahí, pero hasta ahí su apoyo, y ahí es cuando apareció Corea del Norte. Estados Unidos acusa a Corea del Norte de suministrar en secreto una cantidad significativa de proyectiles de artillería a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania. Al principio eran simplemente amantes, es decir, todo el mundo sabía que estaban juntos, pero ninguno de los dos lo confirmaba. Y diréis, ¿por qué? ¿No se supone que Rusia es el mayor enemigo de Occidente? Pues sí, ahora. Antes, o sea, antes de la guerra de Ucrania, Rusia era simplemente el canallita de la región. Alemania acababa de construir un gasoducto con Rusia y querían construir un segundo gasoducto después de lo de Crimea. La comunidad internacional hacía la vista gorda con prácticamente todo lo que hacía Rusia. Además, las relaciones con Corea del Sur y Japón eran bastante buenas. Eran sus segundos socios comerciales en Asia después de China. Así que Rusia estaba en una encrucijada. Según la inteligencia surcoreana, Kim ya le habría enviado más de 1 millón de municiones de artillería. Es verdad que la calidad de las armas norcoreanas no se compara en nada con las occidentales, pero siguen siendo armas al fin y al cabo, así que Putin le devolvió el favor. La abrupta disolución de un panel de expertos encargado de supervisar el cumplimiento de las sanciones de las Naciones Unidas por parte de Corea del Norte ha generado preocupaciones. El grupo de expertos puso fin a sus actividades a finales de abril, cuando expiró su mandato. Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, habría vetado una extensión. ¿Significa esto que Corea del Norte ya no tiene sanciones? No. Significa que ahora puede saltárselas mucho más fácil. ¿Por qué? Pues porque hay menos vigilancia. Pero la cosa no se quedó ahí. La guerra se seguía alargando y el único que lo apoyaba era Kim Jong-un. El presidente ruso Vladimir Putin ya se encuentra en Corea del Norte, donde se reúne con el líder del régimen norcoreano en su primera visita de Estado desde el año 2000. Para que os hagáis una idea, Putin es el único presidente ruso y soviético que ha pisado Corea del Norte. Y tras más de 24 años, su regreso se celebró a lo grande, con su cara por todo Pyongyang. Incluso antes de aterrizar en Pyongyang, la presencia de Vladimir Putin estaba siendo celebrada en Corea del Norte, con grandes retratos del mandatario a lo largo de la autopista. Sabemos que ambos países llevaban tiempo celebrando reuniones periódicamente, pero la llegada de Putin a Pyongyang confirmó lo que todos sabíamos, la alianza entre los dos regímenes mediante un tratado. Así es como la relación se hizo oficial. Ahora, la alianza entre ambos países dio un paso más allá tras la firma de un pacto entre Kim y Putin que contempla una asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes, según explicó el mandatario ruso, quien fue citado por los medios estatales de ese país. Básicamente, los dos países se comprometieron a una alianza defensiva, aparte de oficializar la compra de armas y el uso de trabajadores norcoreanos, cosa que Rusia necesita como agua de mayo. En 2023, más de 4 millones de vacantes de trabajo se quedaron vacías. Y claro, para la guerra no solo necesitas soldados, también necesitas personal que fabrique las armas y que mantenga la economía. Pero lo más peligroso es la cooperación tecnológica y económica. Y diréis, ¿por qué? Pues porque una cosa es darle tecnología militar a un país y otra muy distinta darle dinero para que la pueda utilizar. Y conociendo a Kim y a la ideología Songun que sigue presente, os podéis imaginar lo que esto significa. Y ojo, porque la economía del país ermitaño está empezando a despertar. La economía de Corea del Norte creció un 3,1% en 2023, poniendo fin a un ciclo de 3 años de contracción gracias a la mejora del sector manufacturero y a la recuperación del comercio transfronterizo con Rusia y China, según estimaciones publicadas hoy viernes por el Banco Central surcoreano. Con el acuerdo con Rusia y la economía viento en popa, Kim no ha tardado en sacar los colmillos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó el traslado de 250 lanzamisiles balísticos a unidades militares en la frontera sur. Y la pregunta es, ¿puede esta alianza suponer un gran peligro para Occidente? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El resurgir de norcoreano, hoy no. Las cosas como son, Kim Jong-un está en su mejor momento. Después del fracaso con Trump para levantar las sanciones, este acuerdo con Putin es lo más cerca que ha estado Corea del Norte en décadas de no tener sanciones. Además, ha conseguido reducir su dependencia de China, la cual os recuerdo que es mucho más estricta que Rusia. Y por si todo esto fuera poco, el dinero de exportar armas le viene como agua de mayo en este momento.
Las recientes lluvias torrenciales en el noroeste de Corea del Norte inundaron miles de casas y una vasta extensión de tierras de cultivo y dejaron a muchos habitantes sin hogar y viviendo en tiendas de campaña improvisadas, informó el miércoles la prensa estatal norcoreana. Pero es que además Putin ha conseguido un suministrador de armas casi ilimitado. Vale que son armas malas, pero con la guerra de desgaste pierde el que se queda sin munición antes. Y no solo estamos hablando de munición de artillería. Corea del Norte también le ha llegado a vender misiles balísticos. A finales de abril, expertos de la ONU concluyeron que las tropas de Putin utilizaron el pasado 2 de enero un misil balístico norcoreano durante un ataque a la ciudad ucraniana de Kharkiv. Ahora bien, como es lógico, y os podréis imaginar, la alianza entre Putin y Kim Jong-un ha levantado ampollas en gran parte de la comunidad internacional, sobre todo en Corea del Sur, que se ha pasado décadas mejorando sus relaciones con Rusia para intentar alejarla de su vecino del norte. Así que su reacción no se hizo esperar. Corea del Sur está valorando suministrar armas a Ucrania a raíz del pacto firmado entre el régimen de Corea del Norte y Rusia. Hasta ahora, Corea del Sur tenía una política de no enviar armas a ningún país en guerra. Es verdad que sí le vendía armas a Estados Unidos y esas armas podían terminar en Ucrania, pero ahora su ayuda se podría incrementar exponencialmente. Y claro, no sé hasta qué punto le compensa conseguir armamento norcoreano a cambio de que Corea del Sur le venda armas a Ucrania. Vamos, es como comprarse un Peugeot a cambio de dar un Porsche. Pero Corea del Sur no ha sido el único que se ha molestado. Se cree que el gobierno chino exigió a Corea del Norte que regrese a todos sus trabajadores en China, dijo una fuente el martes, una medida que reduciría las ganancias de divisas de Pyongyang. A primera vista, China, Rusia y Corea del Norte parecen aliados naturales, es decir, que están hechos para entenderse entre sí. Es más, muchos analistas creen que se ha creado ya una especie de eje antioccidente capitaneado por Rusia. Y hombre, en parte no les falta razón. Ahora bien, que nadie se engañe. Aunque todos estos países tengan un enemigo común, que sería Washington, su alianza tiene más grises que el cielo de Pekín. En otros vídeos os he explicado ya cómo las relaciones de Putin con Xi Jinping no son relaciones entre iguales, y se basan en el puro interés, es decir, que no hay absolutamente nada de ideología. Así que, cuando acabe la guerra, ¿qué valor tiene Corea del Norte para Rusia? Porque, hombre, dentro de lo que cabe, sí que hay cierto valor que le puede aportar Rusia a China y viceversa. ¿Pero Corea del Norte a Rusia? ¿Qué le puede aportar? Hombre, sí, mano de obra esclava y poco más. ¿Estoy diciendo que la alianza Putin y Kim Jong-un va a colapsar? No. Lo que estoy diciendo es que más que un matrimonio parece un amor de verano. Y además que no es la primera vez que firman un tratado. En 1961 la Unión Soviética ya firmó un tratado similar con el abuelo de Kim Jong-un. ¿Y hasta qué punto esto puede servir para que ahora Corea del Norte pueda despegar y empezar a darnos miedo? Pues francamente, para poco. Quiero decir, desde el punto de vista económico, esto va a cambiar muy poquito en Pyongyang. Que nadie se espere a hordas de empresarios rusos invirtiendo en el país. Y mientras eso no pase, los norcoreanos seguirán siendo igual de pobres. Ahora bien, sí podemos prepararnos para más tensión en la frontera con Corea del Sur. Ya hemos visto esas nuevas baterías de lanzamisiles en la frontera y seguramente vayamos a ver más cosas como estas en el futuro. Rusia va a enviar más tecnología militar y eso se va a notar. Pero esto solo va a servir para que ahora Corea del Sur entre de forma más decidida en Ucrania. De nuevo, malas noticias para el Kremlin. Y llegados a este punto, vamos ya con vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con OnlyFons! OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y respondo a las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo en la sección de comentarios. Preguntas como esta. Día 1 tratando de aparecer en OnlyFons. ¿Crees que China supere a Estados Unidos como primera potencia, como tanto dicen? Es la pregunta de Raciel Rosas 4. Pues has tenido suerte, Raciel. Día 1 y lo consigues. La verdad es que es una pregunta muy buena. De hecho, probablemente le dedique un vídeo o incluso una serie de vídeos. Pero ahora voy a responderte rápido. ¿Puede China superar a Estados Unidos como potencia? La respuesta es no. Es probable que en algún año concreto puedan superar a Estados Unidos en PIB nominal y dependiendo mucho de cómo lo midamos. Esto entraría dentro de lo normal. ¿Por qué? Pues porque China tiene 4 veces más población que los USA. Eso significa que es mucha más gente generando riqueza. Ahora bien, si nos vamos a PIB per cápita, China está en el puesto 68 del mundo, por debajo incluso de Rusia. Desde el punto de vista tecnológico, China ha crecido una barbaridad estos años, pero todavía están a años luz de los Estados Unidos o de Occidente en general. Por ejemplo, ¿pueden fabricar microchips? Pues sí, pero no pueden hacer los microchips ultratecnológicos de Taiwán. Y lo mismo pasa con el resto de industrias. China puede
puede llevar la delantera en alguna industria o en algún sector muy concreto como el del coche eléctrico, pero poco más, y habrá que ver por cuánto tiempo. Y finalmente tenemos el aspecto militar. China ha empezado a invertir en defensa desde hace relativamente poco tiempo. Es cierto que ya han sido capaces de sacar sus propios cazas de combate de quinta generación, como por ejemplo el J-20, o incluso sus propios portaaviones. Ahora bien, todavía no hemos visto ninguno de estos cacharros en combate, y todavía no tienen flotas equiparables a las de los Estados Unidos. Os doy un ejemplo. Los portaaviones. China tiene 2, mientras que el tío Sam tiene 11. Y por supuesto, todos los del tío Sam están propulsados con energía nuclear. ¿Cazas de combate? Pues Estados Unidos tiene unos 3.000, mientras que China no llega ni a 2.000, y sus pilotos no tienen la experiencia en combate que sí que tienen los pilotos gringos. Para que os hagáis una idea, o para que te hagas una idea tú, Raciel, Estados Unidos ha sido capaz de librar 2 guerras a la vez en Irak y en Afganistán. Y piénsalo bien, estamos hablando de 2 países que están en el otro lado del mundo de donde está Estados Unidos. En estos momentos dudo mucho que haya ningún otro país capaz de hacer algo así, mucho menos China. A nivel militar, China es simplemente una potencia regional y poco más. Conclusión: China ahora mismo está décadas por detrás de los Estados Unidos y ya no están creciendo tan rápido como antes. De hecho, muchos hablan ya de que han llegado a su pico de crecimiento. Es decir, que no. China no va a superar a Estados Unidos, al menos no en los próximos años. Ahora bien, esto no significa que no sean un antagonista al que hay que tener muy en cuenta. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Cómo de preocupante veis este pequeño resurgir de Corea del Norte? ¿Veremos una escalada de tensiones con Corea del Sur pronto? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.